a este conversatorio especial de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el que conversaremos con un invitado de lujo. Nos referimos a nuestro destacado profesor titular, Óscar Landerreche, ingeniero comercial de nuestra casa de estudios y doctor en Economía de la Massachusetts Institute of Technology. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que durante la transmisión, por favor, mantengan en silencio sus micrófonos y también los invitamos a participar con sus preguntas a través del chat o simplemente abriendo su micrófono. El profesor Landerreche ha ejercido varios roles públicos, entre los que destaca la presidencia del directorio de Codelco entre los años 2014 y 2018. Así también ha asumido diversos roles directivos en nuestra universidad, particularmente como director del Magíster en Políticas Públicas de 2004 a 2010 y como director de la Escuela de Pregrado de FEN entre los años 2012 y 2014. Los campos de investigación del profesor Landerreche son macroeconomía, monetaria, economía política, economía internacional y desarrollo económico. Profesor, entrando en materia y a través de su experiencia como ex estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, también tras haber ejercido roles directivos en FEN y actualmente desempeñándose como docente, ¿qué significa para usted ser ingeniero o ingeniera comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile? Bueno, gracias Alberto y bueno, bienvenidos a todos los que están conectados. Eh, a ver, la Universidad de Chile, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, de Economía y Negocios, es un lugar muy importante para la historia de nuestro país, particularmente desde el siglo XX en adelante. Eh, la facultad fue fundada por Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? El presidente Pedro Aguirre Cerda, antes de ser candidato presidencial, eh, ejerció varios roles, fue ministro, o sea, era un actor público muy importante. Y hubo un momento en que, bueno, como le pasa a los políticos, cayó como en desgracia y se fue a pasar unos años a Francia. Y en Francia fue y escribió dos libros que fue muy importante en su momento. Un libro se llamaba El problema agrícola y el otro se llamaba El problema industrial. Y lo que buscaba, el argumento central que había es que Chile le faltaba un empuje en términos del desarrollo de su economía, tanto en lo privado como en lo público, digamos, y él veía esas dos áreas como las áreas de más atraso, ¿no? O sea, Chile claramente era un país que siempre en la minería ha sido un país avanzado, qué sé yo, por supuesto que en esa época cosas que hoy son importantes como el sector de servicios, el retail, no eran tan importantes, ¿no? El comercio. Entonces él decía, bueno, nosotros tenemos un atraso muy grande en agricultura, comparado con Argentina en esa época, ¿no? Y un atraso muy grande en lo industrial, ¿no? Y cuando volvió, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que hizo fue fundar la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que en esa época se llamaba de otra manera, no sé, como Facultad de Comercio o algo así, Comercio y Industria, algo así. Y bueno, cuando fue presidente fundó la Corfo, ¿no? Y un poco la teoría era que el país necesitaba desarrollarse y para desarrollarse necesitaba formar gente que supiera de economía y negocio, básicamente, ¿no? Que un país no iba a salir adelante si no tenía gente preparada en esto. La carrera originalmente era una mezcla rara, era una mezcla entre lo que hoy llamaríamos ingeniería comercial, lo que hoy llamamos ingeniería de información, lo que hoy llamamos contador auditor, lo que hoy incluso llamamos ingeniería industrial. La verdad es que esa carrera era una mezcla entre esas cosas y después se fue como diferenciando y cambiando, pero el punto era que nadie sabía básicamente contabilidad, nadie sabía hacer gestión, nadie sabía hacer finanzas, nadie sabía nada. Entonces, fue un momento súper importante. En ese momento ninguna universidad tenía nada que se le pareciera. Y durante mucho tiempo esta fue la única, la única, eh, 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 digamos, carrera o área de este estilo, ¿no? La Universidad Católica, por ejemplo, que hoy en día es como nuestro parecido, digamos, yo diría que un poquito peor, pero es como nuestro rival, por así decirlo. Bueno, su gran auge fue durante los años 80, digamos, cuando se fueron muchos profesores de la Universidad de Chile para allá, ¿no? Los famosos Chicago Boys. Entonces, esos, por si acaso, eran todos de la Universidad de Chile, pero se fueron a la Católica. Ahí surgió la Católica.
¿no? Pero antes de eso era básicamente la Escuela de Economía de la Chile. Era muy famosa en América Latina, había una escuela que se llamaba Escolatina, que era la Escuela Latinoamericana de Estudios en Economía, donde venían a estudiar todo el mundo, digamos, una cantidad enorme de presidentes, ministros de otros países, desde México para abajo, Colombia, Perú, estudiaban aquí. Así que si ustedes deciden venir a estudiar a la facultad nuestra, están viniendo a un lugar que tiene un peso histórico muy grande. Y ese peso histórico y ese rol se siente, porque hasta el día de hoy es un lugar que está literalmente al centro de lo que ocurre en nuestro país, ¿ya? Físicamente el centro, ¿no? Lamentablemente ahora tenemos el problema que no podemos usar el campus, pero estamos en el centro del país, digamos, estamos a 3 cuadras de la Plaza Italia, digamos, o sea, pero además estamos espiritualmente, intelectualmente en el centro del país, ¿ya? No necesito decirle a usted que la educación chilena todavía desafortunadamente reproduce algunas como de las desigualdades y como segmentaciones que tiene la sociedad chilena, ¿no es cierto? En la cual las distintas personas de distintos orígenes no se cruzan mucho, ¿no? Bueno, pero eso en nuestra facultad sí ocurre, ¿ya? Una de las gracias que tiene esto es que uno puede encontrar en la facultad gente que proviene de todo el país, digamos, y de todos los sectores sociales y de todo tipo de colegio. Hay gente que piensa de todas las maneras, hay gente de izquierda, de derecha, de esto, de allá, para acá, ¿no? Verde oscuro, verde claro. Hay gente de todas las religiones, además, hay gente de la variedad más increíble, de muchas regiones, cada vez hay más estudiantes de regiones. Así que es un lugar muy diverso y yo creo que tiene una gracia, y es que siendo muy diverso es un lugar que mantiene su nivel de excelencia, ¿no? Porque una manera de ser diverso es como sacrificar, ¿no? La exigencia, ¿no? Dejar que todo el mundo entre, digamos, entonces, claro, está todo el mundo acá, pero el nivel baja. Bueno, nosotros seguimos siendo muy selectivos, seguimos siendo muy exigentes con los estudiantes, tenemos una formación en que los hacemos rendir, digamos, los hacemos aprender, pero sigue siendo muy diverso. Entonces, en ese sentido es un privilegio, ¿no? A cada rato nos pasa que hay estudiantes que van a estudiar a otras escuelas de negocios, por ejemplo, del país, o otras escuelas de economía del país, que se cambian para acá justamente porque van para allá y se dan cuenta que ahí no está Chile, y aquí sí. Y aunque uno se vaya a desarrollar en el sector privado, aunque uno se vaya a desarrollar en la empresa, bueno, tiene que saber en qué país está, ¿no? Más o menos, no solamente tiene que aprender finanzas, tiene que saber cómo es el Chile real, donde va a vivir, eh, donde va a trabajar. Así que eso es como la característica que tiene la facultad. En ingeniería comercial, yo creo que somos la mejor, en economía sin duda, en administración también, pero ahí nos pelean un par de otros, pero yo creo que es mejor estudiar acá, justamente por lo que estoy diciendo. En contador, auditor y en ingeniería de información no hay ninguna discusión. O sea, ahí somos la mejor facultad, punto. No, sería incomprensible que se fuera a otro lugar. Cuando yo fui presidente de Codelco y me tocó interactuar con la gente que hace esto, que son auditores, contadores, auditores, que son, ¿no es cierto?, que trabajan para distintas consultoras internacionales, que son gente que hace unas carreras además muy exitosas, eran todos de nuestra facultad, todos, los jefes. Los jefes eran de nuestra facultad, ¿no? El personal eran de la otra. Es muy evidente, ¿no? En esas dos carreras nuestro dominio es total, y en economía también. Así que eso es lo que yo pienso que es nuestra facultad. Ojalá les interese. Buenísimo, profesor. Y un dato freak también para aportar. Cuando usted nos cuenta sobre Pedro Aguirre Cerda, también esos libros que escribió en Francia, ahí fue muy cercano, por ejemplo, a Gabriela Mistral. Ahí hay muchos datos entretenidos para poder hurguetear en la historia que tiene que ver con el origen de la Universidad de Chile. Y cuando habla también de que estamos en el centro del país, también decir que estamos en un momento súper particular de la historia, de construcción, y que estar justamente en la Universidad de Chile, en el centro, donde formamos los líderes del futuro, es súper relevante. Profesor, usted también hablaba de la diversidad, y uno de los sellos diferenciadores de la Universidad de Chile, como usted decía, además de la excelencia y la visión global, es el respeto por la diversidad en todo ámbito. En ese contexto, ¿cómo ve usted que se expresa la diversidad
o la pluralidad en la formación de los estudiantes de Ingeniería Comercial de la FEN. En conexiones anteriores nos han preguntado, por ejemplo, cuál es el enfoque económico, cómo podemos desarrollar un poco esa respuesta. A ver, déjame conectar esto que a ver si me... Sí, perfecto. ¿Ahí se escucha? Se escucha mucho mejor también. Eso. A ver, el único enfoque acá, eso, mira, una de las cosas que a los estudiantes les va a tocar, especialmente si les toca un curso conmigo, ¿ah? Lo que les va a tocar es que si uno decide ir a estudiar un lugar como la Universidad de Chile, o sea, una de las mejores universidades del país, una de las mejores de América Latina y una universidad que está en los estándares internacionales, o sea, nuestros mejores estudiantes los metemos a doctorados a las mejores universidades del mundo, o a MBA a las mejores universidades del mundo, en finanzas, en economía. O sea, nosotros estamos a ese nivel y nunca les va mal, ¿eh? Siempre les va muy bien. Entonces, nosotros tenemos una universidad de clase mundial en lo que hacemos, digamos, ¿ah? Y tenemos esos estándares. Lo que uno tiene que mentalizarse, si uno se va a meter acá, es que uno sale de Twitter, ¿ah? Sale de Facebook. O sea, ese no es el mundo. Ese es el mundo, ¿no? Quizás masivo, si tú quieres, la opinión pública. No, si uno se mete acá es porque aspira, no está satisfecho con eso. Encuentra que las respuestas que eso da son insuficientes, que no te hacen sentido, como que son muy simplistas, muy infantiles, muy simplonas, muy autocomplacientes, ¿no? Como que siempre la gente en el mundo público que vivimos hoy trata de siempre encontrarse la razón a sí mismo, ¿no? Esa es como la lógica. Cualquier cosa que haga y mire, o comparta, o es para encontrarme a mí mismo la razón. Pero si alguien se va a meter acá, es porque lo que quiere es hacer lo contrario. Es porque no queda satisfecho con eso. Y porque entiende que la ciencia funciona de otra manera. La ciencia funciona no encontrándose a uno mismo la razón, es cuestionando lo que uno cree, sometiéndolo a prueba, a test, ¿no? Piénsenlo así. Supongan que alguno de ustedes se interesa, por ejemplo, en alguna de las áreas en que yo me desempeño, las políticas públicas. Por ejemplo, las políticas laborales respecto de los trabajadores, o las políticas sociales, por ejemplo, en los temas de pensiones, u otros, ¿no? Políticas de salud. Imagínense que ustedes tienen una idea de cómo resolver los problemas de las personas en el área de salud o en el área de pensiones. Tienen una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes provienen de una familia y en esa familia seguramente hay alguna manera de pensar. Ustedes provienen de un colegio que puede tener algún tipo de manera de pensar, ¿no es cierto? Ustedes pueden provenir de una zona del país, de un barrio, ¿no? Todos somos hijos e hijas del entorno social del que provenimos. Entonces tenemos como una idea, no, las cosas en Chile deberían ser así para resolver el problema. Ya, ok, eso es permitido para un ciudadano, pero para alguien que va a ser un líder, para alguien que va a tener poder en una empresa, en el Estado, ¿no? Lo que sea, en la política, en lo privado, en la finanza, en donde sea. Esa persona no puede ser tan irresponsable como aplicar la idea que tiene porque sí nomás, porque es lo que se conversaba en su casa, ¿no? Aplicárselo a la vida de la gente común y corriente, ¿no? O sea, llegar y aplicar una idea y decir, a ver, me da lo mismo lo que le pasa a esta gente, digamos, ¿eh? A las personas comunes, ¿no? Aplicárselo simplemente porque, bueno, es lo que se habla en mi casa, pues, lo que dicen mis amigos, lo que dicen las redes sociales. No, pues, la responsabilidad mínima que tenemos es someter esas hipótesis, esas ideas que tenemos a prueba, a pruebas lógicas usando modelos, a pruebas empíricas usando estadísticas, ¿no? A pruebas de casos comparando con qué es lo que ha pasado en el resto del mundo. Hay distintos tipos de pruebas, ¿ya? Y eso que les estoy diciendo, eso se llama el método científico. El método científico consiste en hacer exactamente lo contrario que ustedes han visto en las redes sociales. Es no buscar evidencia para encontrarme la razón, sino tratar de demostrarme a mí mismo que lo que yo pienso es falso. Y solamente permitirme seguir creyendo lo mismo si es que me demuestro que no lo es. Es un gesto muy distinto, ¿eh? Requiere un cierto nivel de integridad.
y requiere un poquito de arrogancia, porque requiere estar tan seguro de lo que uno es, en términos intelectuales, en términos técnicos, en términos humanos, que no me da miedo agarrar las cosas en que yo creo, en que cree mi papá, en que cree mi mamá, en que cree mi primo, en que cree no sé quién, mis amigos, y ver si eso es verdad. A ver si es verdad que eso que me convence. No me da miedo. Eso requiere, mire, ustedes han escuchado esta famosa frase que en algún curso de filosofía les habrá llegado esta cosa como de, solo sé que nada sé. ¿Se acuerdan de eso? Solo sé que nada sé. Pero esa frase es mal interpretada, porque solo sé que nada sé, la manera simplona de interpretarlo es como que, bueno, uno duda de todo. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Descartes, está diciendo, solo sé que nada sé, lo que está diciendo es que yo tengo un estándar tan alto respecto de la verdad, que porque yo tenga una certeza no asumo que es verdadera. Tengo que primero someterla al método científico. Por lo tanto, lo que está diciendo en el fondo es que es una manera de decir, solo sé que nada sé, pero en realidad lo que sé, pucha que lo sé, ¿ah? Pucha que lo sé, porque lo he sometido al rigor del análisis, ¿ya? Entonces, esa es la ideología de la Universidad de Chile. Esa es la ideología de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. En nuestra facultad ustedes van a encontrar profesores de izquierda y de derecha, profesores neoliberales y marxistas. Van a encontrar profesores que son feministas y ecologistas y gente que piensa que el feminismo y el ecologismo están mal, que es una exageración y que no. Ustedes van a encontrar gente católica profunda, evangélica, de religión hebrea, bueno, no tenemos de todo porque, no sé, tampoco en Chile hay tanta variedad, ¿ya? Creo que tenemos por ahí un par de profesores budistas, con eso les digo todo, ¿ya? O sea, ustedes van a encontrar todas las perspectivas, ustedes pueden estudiar todas las distintas maneras de ver el mundo, pero hay una cosa que los profesores no vamos a transar jamás, jamás, y es con el método científico, porque nuestra responsabilidad es cuestionarnos. El fundador de la Universidad de Chile, no de la facultad, que espero que reserva, es por supuesto Andrés Bello. Andrés Bello tiene su famoso discurso inaugural en que habla de que en la Universidad de Chile todas las verdades se tocan. Lo dice así, ¿ah? ¿Eh? Todas las verdades se tocan. La gente es un tipo genial, Andrés Bello. Entonces, la gente que es genial logra formular frases que tienen varios significados. Todas las verdades se tocan, puede ser interpretado como que vamos a estudiar todas las verdades. Fíjense que él no dijo una cosa, no dijo todas las verdades son válidas. Eso no lo dijo. No lo dijo Andrés Bello. No dijo todas las verdades son válidas. No como, o sea, que da lo mismo. ¿Ah? Yo estoy en contra de las vacunas. Yo estoy el tierraplanista. No sé. No. No todas las verdades son válidas. Todas las verdades se tocan. Analicemos a los tierraplanistas. Po. A ver, ¿existe evidencia para eso? No. Ya, listo. Chao. ¿Entienden? Eso es todas las verdades se tocan. No le tenemos miedo a ninguna verdad, pero a todas las vamos a tocar. Y a veces cuando uno toca la verdad, una cierta verdad termina destruyéndola, pues, demostrando que es falsa, ¿no? Otras veces no, otra vez aprende de esa verdad, de esa manera de ver el mundo, aprende algo. La experiencia a mí me indica que detrás de todas las, eh, por así decirlo, ideologías o de todas las maneras de ver el mundo, hay algo de verdad, pero también a veces hay cosas que son falsas. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar las cosas de una manera suficientemente profunda para poder distinguirlo. Eso es como lo hacemos. Bueno, a propósito de Descartes también y en línea con lo que usted dice, decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. El conocimiento es infinito. Y también hoy justamente que hablamos de conocimiento también hay mucha incertidumbre, profesor, y estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre en muchos ámbitos. Y en ese escenario, usted, ¿cómo ve el estado actual de nuestra economía llevándolo a su mayor expertise y qué se podría proyectar de ella? Y si es que se puede hacer una proyección ante esta contingencia mundial que es sumamente particular y que por cierto ha afectado la forma de hacer clases y todo eso. Sí, déjame unir eso con lo que los jóvenes que están conectados están tratando de pensar y es pensar en sus carreras y qué hacer en estas circunstancias, de cómo proceder en su proceso educativo.
Vivimos una era de grandes transformaciones, ¿ya? Una buena parte de estas transformaciones tienen que ver con fenómenos tecnológicos que se han convertido en, como sabemos, las redes sociales, la tecnología de información, la inteligencia artificial. O sea, hay una serie de cambios tecnológicos muy, muy grandes. ¿Ah? Yo le estoy diciendo que nosotros en Chile estamos mirando fenómenos de, por ejemplo, de sustitución de trabajadores por robots. Ya hubo una huelga sobre esto en Walmart hace 2 años atrás. O sea, estamos viendo que durante los próximos 10 años, 15 años, vamos a transformar completamente la matriz energética de nuestro país. Y no porque nos volvimos ecologistas, es por sobrevivencia nomás. ¿Ah? Eh, Estamos viendo, bueno, enormes transformaciones, muchas de las cuales han sido aceleradas por la pandemia, esto de la educación, digamos, a distancia, miles de cosas han pasado. Esto va a tener un impacto gigantesco, por ejemplo, sobre las mujeres y el mercado laboral, por razones obvias. Y no es que se va a arreglar al tiro, digamos, después de la pandemia. Hay una enorme cantidad de fenómenos que están ocurriendo, hay enorme incertidumbre, hay cambios buenos y cambios malos, ¿no? Hay tecnologías que generan ganancias, pero enormes disrupciones, hay otras que generan pura ganancia, entonces hay de todo. Pero y además en Chile estamos ante un proceso de cambio institucional, de una nueva constitución. Evidentemente nuestra política tiene que cambiar, o sea, cualquier persona que le ponga atención a la política tiene que estar muy insatisfecha con ella, ¿no? En fin, entonces eso tiene que cambiar, ¿no? Las instituciones van a cambiar. Entonces es un mundo de gran incertidumbre y de muchas preguntas que se abren. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para jóvenes que quieren entrar a la universidad? Yo diría lo siguiente. Primero, esto es una oportunidad. Es una oportunidad porque hay una enorme cantidad de preguntas para las cuales necesitamos respuestas. Ahora, ustedes dirán, las respuestas ya están, pues yo escucho a los candidatos y tienen sus respuestas, sí, pero esas son respuestas que vienen ya prefabricadas, digamos. ¿Ah? Es como que uno ya sabe cuál es la respuesta, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es gente que cuestione la respuesta para que lleguemos a mejores respuestas, ¿no? De nuevo, la aplicación del método científico. A ver, viene un candidato y me dice, no, es que yo haría tal cosa, porque es de justicia. Ahora, un momentito. ¿Cómo se haría esto en la práctica? Hagámosla en números, hagamos la suma. Muchas veces uno descubre que las cosas que se dicen en lo público no son buena idea, son mala idea, ¿no? Y que hay que hacer una cosa distinta para lograr el mismo objetivo. Entonces, necesitamos mucha gente para eso. Las empresas privadas, por ejemplo. Las empresas privadas están en un problema enorme hoy en Chile. Están en un problema de desprestigio. Están medias perdidas. Están ocurriendo cosas en los mercados laborales, en el tema ambiental, en el tema de género, en fin, mil temas, y no tienen gente capacitada que sepa de empresa, que sepa finanzas, que sepa gestión, que quiera a las empresas, que le gusten las empresas, que le gusten los mercados, pero que entienda de género, medio ambiente, mercado laboral. No las tienen. Y entonces dan palos de ciego y se equivocan y hay escándalos a cada rato, ¿no? Estos escándalos en que se le hace bullying a algún empresario porque dijo alguna tontera, usualmente es porque no tiene equipos alrededor que lo asesoren y que le digan, no, 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 que estamos en otra época. ¿Ah? Esto hay que hacerlo de manera distinta. Las empresas tienen una demanda enorme por gente que entienda de economía, que entienda de finanzas, que entienda de gestión de personas, que entienda en fin, de todo el marketing, pero que además entienda el país y la realidad en que estamos. Y que tenga las herramientas para enfrentar esas preguntas. Así que lo primero es que este momento de enormes cambios en todo el ámbito, privado, público, tecnológico, genera oportunidades, ¿ya? Por ejemplo, un exalumno de nuestra facultad se hizo muy famoso en estos últimos años porque es uno de los jefes, o el jefe, o el gerente de una compañía que se llama Notco, ¿ya? Que capaz que alguno de ustedes se ha topado con eso, que lo que hacen estas hamburguesas que no son de carne, ¿no? Y que también hacen como helado que no son de leche, ni cuestiones así, ¿no es cierto? ¿No? Que tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con un nicho de mercado, que son las personas veganas, vegetarianas, en fin, que tienen cierta demanda, pero también tenía que ver con el hecho de que todos sabemos que la carne es uno de los principales contaminantes de la atmósfera, ¿no? Las vacas. Entonces, él vio en los problemas, o sea, en los desafíos, en este caso ambientales, ¿no? Y éticos respecto de los animales,
vio una oportunidad para hacer un buen negocio. O sea, hizo conversar la ética y la política con los negocios. Son las oportunidades que se vienen. Y hay miles de temas en los cuales uno puede hacer esa mezcla, ¿no? En el mundo privado también. Entonces hay oportunidades, ¿ya? Pero también hay una cosa que es desde el punto de vista de ustedes, ¿ya? Y es que en un momento de grandes cambios, lo que yo no recomendaría es sobreespecializarse y como jugársela por una cosa muy específica, ¿no? Es como decir, ¿no? Es como, voy a estudiar, ¿no? Para ser, ¿no? Técnico que repara teléfonos. Bueno, si desaparecen los teléfonos, te jodiste, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y por lo tanto, una de las gracias que tienen las carreras de la Facultad de Economía y Negocio es que son carreras generales, ¿entiendes? Son carreras en que te dan una manera de pensar, una manera de mirar los fenómenos, pero en que no estás especializado en una cosa. No eres una cosa. No, tú puedes tener los instrumentos para adaptarte a la realidad. De hecho, mi gran recomendación para los estudiantes es que busquen ese tipo de carreras. O sea, en el pregrado yo soy muy enemigo de los estudiantes tomando así como una carrera así súper específica. Son mucho mejor las carreras que te dan una amplitud, cosa que ustedes también tienen que saber que hoy en día uno se especializa con la carrera, pero después hace, qué sé yo, unos magíster, un doctorado, unos diplomas. Ahí se va especializando y también se va especializando a través de la experiencia, de la práctica, no solamente a través de lo que uno estudia. ¿Ah? Así que también da un criterio de decir, a ver, ante un mundo tan incierto, lo que yo necesito es ser adaptable. Claro. Porque en el fondo, ¿cuál va a ser cuál va a ser la forma de la economía chilena y de la sociedad y la política chilena en 15 a 20 años más? No sabemos mucho. Sabemos algunas cosas, pero no muchas. Entonces tenemos que tener las herramientas para adaptarnos a las diferentes situaciones. La gracia que tienen las carreras que ofrecemos nosotros es que son así, ¿no? Y están pensadas así. No están pensados para sobreespecializar a la gente, sino más bien para darle la capacidad de ellos adaptarse a condiciones cambiantes. Disculpe, estaba con el micrófono silenciado. Profesor, a propósito de la empresa privada también, usted entre los años 2014 y 2018 fue presidente del directorio de Codelco. Y pensando en nuestra audiencia, que mayoritariamente son jóvenes que están pensando en estudiar ingeniería comercial, ¿cómo fue esa experiencia para usted? ¿Qué fue lo más entretenido? ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, Codelco, para los que no sepan, es obviamente la empresa estatal productora de cobre, es la empresa más grande de Chile. Me tocó ese honor ser el presidente de la empresa más grande de Chile y es la empresa más grande del mercado del cobre a nivel mundial. Y además es una empresa muy especial porque es una empresa que entre todas las grandes mineras a nivel mundial, a mí me tocaba sentarme en un consejo en Londres de los grandes mineros, ¿no? Y la única que era estatal era Codelco, 100% estatal, ¿no? Y yo era un profesor universitario que era el presidente de esa compañía. Todos los demás eran millonarios, de hecho. O sea, yo era el único que llegaba en avión comercial, literalmente. Los demás llegaban en sus aviones privados. Eran millonarios y todo lo demás. Bueno, pero yo era el que presidía, pues yo era el de la empresa más importante y más antigua. A mí me sentaban al lado de las personas importantes. ¿Por qué? Porque era Codelco. ¿Entiendes? Entonces, fue un honor para mí tener ese rol. O sea, un rol, y mucha gente en Chile no se da cuenta de eso, ¿eh? Que Codelco es una compañía de un nivel de prestigio altísimo a nivel internacional. Es la minera más antigua, porque todas las otras se han ido comprando, quebrando, esta sigue siendo la misma. Tiene minas como Teniente y Chuquamata que tienen más de 100 años operando, y además es la principal en el cobre, que es un metal importantísimo desde el punto de vista económico. O sea, toda la energía eléctrica, toda la industria de la electromovilidad, de los pequeños circuitos, todo eso tiene que ver con cobre. Así que, y además tiene otra gracia, que el cobre no se han hecho muchos descubrimientos de cobre últimamente, en las últimas décadas. No se ha encontrado más cobre, entonces por eso es que sube y sube de precio. Hay más usos y no hay necesariamente más oferta. Así que no, fue un tremendo honor. Pero también fue súper difícil. Fue súper difícil porque era una empresa que tenía algunos problemas. Cuando me la entregaron, por eso me buscaron a mí, de hecho, tenía problemas con su deuda.
tenía problemas con su gestión. Cuando yo recibí la compañía, esta tenía costos que estaban 10% por encima del sector privado comparable. Yo la entregué 10% por debajo. Tenía una deuda que se había ido explotando en los años, yo la detuve y la empecé a bajar. Eh, Tenía faenas como Salvador que eran deficitarias, crónicamente deficitarias, yo la puse en números azules. Y todo esto lo hice sin huelgas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Fíjense el récord. Yo logré que los trabajadores de Codelco me aceptaran durante casi todo mi periodo 0% de reajuste en sus salarios y bonos de fin de conflicto que eran como un décimo de lo que normalmente se ofrecía. O sea, eran bonos de 2 millones de pesos, que usualmente en la minería son como 14, 17, 20 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y no tuve huelga, tuve una huelga de 5 días. Por otro lío, con un gerente que se enojó con no sé quién, ya. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo? Se hizo sabiendo economía, sabiendo finanza, sabiendo gestión y sabiendo política. Y sabiendo de quiénes son los mineros chilenos y cuál es su historia. Y qué es lo que quieren y qué es lo que están dispuestos a hacer. Y uno solamente sabe eso si uno tiene una visión más compleja del país. Si uno vive en el mundo de los empresarios nomás, ese es el problema. No entiende a los trabajadores. Y si uno vive solamente en el mundo de los trabajadores, no entiende a los empresarios. Si uno vive en el puro mundo de los políticos, no entiende a los privados y viceversa. Y esa mezcla es la que tenemos en la Facultad de Economía. Esa mezcla no la tiene nadie, excepto nosotros. Esa fue mi experiencia en Codelco. Buenísimo. Profesor, buscando también esa idea a la cual nos invita de encontrar oportunidades en las dificultades o en las problemáticas, en el sentido de la convivencia universitaria tradicional, de la vida presencial de facultad, entendemos que este año se habilitarán en FEN las denominadas salas híbridas, que se desarrollarán en un porcentaje de estudiantes en el aula para explicarle a los jóvenes y otros participando de manera virtual. Esto significa híbrido en el fondo. Bueno, en ese contexto, ¿cómo visualiza usted esta nueva forma de impartir clases y mirando el vaso medio lleno, qué oportunidades cree podría ofrecer esta manera de acceder al conocimiento? A ver, yo creo que hay dos cosas que nos están pasando y que hemos aprendido a hacer. En mis cursos, bueno, la gente de la facultad sabe que yo he sido particularmente agresivo en adoptar todas estas tecnologías y usarlas al máximo posible. Tenemos el tema de las salas híbridas, que es básicamente el profesor en una sala con algunos estudiantes, pero separados socialmente, y otros estudiantes conectados, ¿no? Y se van turnando a quién le toca presencialmente, digamos. Eso es como un poco la lógica. Yo he probado esa tecnología y funciona perfecto, ¿ah? ¿No? De hecho, funciona tan bueno que acá, uno de mis roles es ser director de la maestría en políticas públicas de la Universidad de Chile y acabamos de pasar a esa modalidad completa a las salas híbridas. Y de hecho, en este momento vamos a tengo ya matriculado un estudiante que va a hacer el completo del MPP desde la Amazonía peruana. Y tengo otro que lo va a hacer desde México. Y otro que creo que y hay varios que lo van a hacer desde regiones, ¿no? Usando la modalidad híbrida. Yo les digo, bueno, tratemos, o sea, si puedes, pégate un viaje alguna vez, digamos, está bien, vamos a encontrar la mezcla, pero nos da un grado de flexibilidad enorme a la gente, digamos, gigantesco. Ahora, yo a los estudiantes de pregrado no les recomendaría quedar en eso. Pues si nos dan permiso para volver al campus, vuelvan al campus, porque parte de la experiencia universitaria es conocer a los compañeros, vivir ahí, jugar la pelota, el taca-taca, o sea, ahí es donde uno conversa y se forma. Así que bueno, como solución para el momento de la pandemia, para ustedes, es una buena solución. Yo les digo que funciona bien, pero no es lo que debiera ser. O sea, queremos, ojalá, el segundo semestre que ustedes vuelvan y vuelvan y los conozcamos, porque parte de la vida universitaria, parte del proceso de aprendizaje ocurre cuando uno está en el patio y se cruza con el profe y le dice, oiga, profe, ¿y por qué tal cosa? No, la enseñanza no es solo lo que se dicta en clase, es la vida, es una comunidad lo que tenemos ahí, en que vamos conociéndonos, ¿no? Y también nosotros los profesores tenemos otros roles, ¿no? Que no es solamente enseñarles economía o finanzas o gestión, ¿no es cierto? Muchas veces uno los va conociendo y entonces ustedes, a veces los estudiantes vienen con temas más personales, digamos, y uno los ayuda en eso también, ¿no? Ese rol también lo tenemos, ¿no? Y corresponde, y es así.
¿no? Entonces, no, hay que volver, ¿no? Ahora, lo otro que también hemos aprendido es en la modalidad mixta. ¿Qué es la modalidad mixta? La mixta entre contenidos sincrónicos y asincrónicos. Eso yo creo que también llegó para quedarse. Hoy en día lo que hacemos es que damos clases de esta manera y las grabamos, ¿no? A veces incluso las grabamos antes y se las mandamos a los estudiantes y después la clase en vivo es para consultas, que es lo que yo hago en muchos cursos. Yo creo que hay hartas virtudes de eso. La gran virtud de eso es que permite a los estudiantes recibir los contenidos catedráticos cuando están más concentrados, pues no a la hora que está programada la clase, sino a la hora en que ellos están en más disposición a aprender. Y nos permite además colocar mecanismos de verificación de aprendizaje, ¿no? Que en el fondo el estudiante ve el video y después verifica que aprendió. Y después tiene la sesión en vivo, o presencial, ojalá, en que interactúa. Y yo creo que hacia donde nos está llevando esto es a que como ya tenemos una manera de transmitir contenidos catedráticos muy eficiente a través de estas plataformas, la presencia en la universidad va a ser para puras cosas interactivas. O sea, yo creo que a lo que vamos a llegar es que en el futuro nunca más uno va a ir a la universidad a escuchar a un profe, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿para qué? Mejor ver video, ¿no? A lo que vamos es que uno va a ir a la universidad a debatir por ejemplo, en los torneos de debate que yo hago, ¿no? O a exponer un trabajo, ¿no? O porque hay un invitado a tener un conversatorio, ¿no? Una interacción. O, por ejemplo, otra metodología que yo hago en un curso que nos ha salido bastante bien es que llegan los estudiantes y yo les sorteo unos grupos, ¿no? Les sorteo unos grupos y les digo, ya, ustedes en grupos de 5 y les doy una pregunta y les digo, ya, tienen media hora, júntense en sala en otras partes y vuelvan en media hora con una respuesta a una pregunta, ¿no? Y les ponen 5 minutos, ¿no? O sea, a lo que vamos es hacia una realidad en que en el campus vamos a interactuar, no a sentarnos así como espectador. Que creo que es lo natural, y bueno, en el fondo estamos recuperando el espíritu de la antigua academia griega, que era eso, ¿no? Uno iba, ¿no? Y en las escalinatas del templo griego se sentaba el maestro, se sentaban los compañeros y se conversaba, ¿no? Lo que se había leído, ¿no? Para allá vamos. Y yo creo que estas tecnologías nos llevan en esa dirección. El tema de las clases híbridas es una solución muy buena que estamos implementando para la pandemia. Todos sabemos que el tema de la pandemia, el primer semestre es lo que es, y yo tengo la impresión de que es muy difícil que salgamos del formato virtual, digamos, o sea, remoto. Ojalá el segundo semestre ya podamos estar abriendo el campus a los estudiantes de pregrado lo máximo posible, pero todos sabemos que están estas nuevas cepas y cosas, o sea, también no es imposible que el segundo semestre también sea así, una lástima para ustedes, de verdad lo lamento, pero bueno, lo de las clases híbridas nos permite en ese escenario dar una solución para que ustedes puedan estar en el campus un poco, interactuar un poco, ¿no? No es solo las clases híbridas, también probablemente vamos a tener que implementar algún sistema de test, de PCR, qué sé yo, no sé cómo lo vamos a organizar, pero la idea es dándole seguridad a ustedes y por supuesto no obligando a nadie, porque si alguien tiene una condición o en su familia hay alguien que tiene una condición y es peligroso, obviamente que no. Pero, digamos, con toda la seguridad posible, maximizar la experiencia universitaria para ustedes. También tómenselo con calma, cabros, porque, digamos, a ustedes les tocó esta muy mala suerte de que les tocó cuarto medio, así, y primero de universidad. Pero la carrera es larga, ¿no? Primero, es 5 años, digamos, no creo que tengamos 5 años de pandemia, ¿no? Y lo segundo es que también tomen, mi consejo, y aquí que no me escuchen los de admisiones, tómenselo con calma, ¿eh? Ustedes son jóvenes, digamos, ¿para qué apurarse? ¿No? O sea, si uno se demora un poco más, bueno, se demora un poco más. ¿Y qué? ¿Ya? Si la vida también es muy larga, ¿no? Y yo creo que ustedes son una generación que les ha tocado bien rudo, bien difícil, y todos entendemos que si ustedes dicen, ¿sabe qué? Yo voy a hacer la carrera, pero la voy a hacer un poquito más lento, no voy a tomar tantos ramos, me demoraré un poco, no pasa nada, nadie los va a juzgar por eso. Nadie tiene prisa. Creo que la expectativa de vida de la generación de ustedes es como 120, bueno, así que no sé qué prisa tienen. ¿Ah? Así que tómenselo con calma, sin ansiedad, en fin, eso. Súper interesante, profesor, la reflexión que usted hace con respecto a la tecnología y cómo se puede poner al servicio del pensamiento crítico, que es como algo que vienen muchas alertas diciendo que hay que desarrollar. Profesor, con respecto a la malla de ingeniería comercial, ¿cuáles cree usted que son los aspectos más
más destacados, así como un breve comentario. Bueno, primero que los primeros 2 años son básicamente plan común para las dos menciones de economía y administración. Entonces eso también le da tiempo a los estudiantes para darse cuenta para dónde va lo suyo, ¿no? Un poco. ¿Qué ocurre? Ocurre mucha gente que llega pensando que es de una mención y en realidad se da cuenta que quiere la otra, digamos. Es muy común, mucha gente que le pasa eso. Entonces también ustedes se pueden dar esa oportunidad, ¿no? Si ustedes se van por el lado de administración, digamos, hay como distintos sabores, ¿no? Hay como distintas maneras de hacer esa carrera que son como las menciones, por así decirlo, ¿no? Está como la gente de finanzas, ¿no? La gente que va a Sanhattan, ¿no? A finanzas y a los mercados y todo eso, que es gente que le gusta un poquito más los números, ¿no? Le gustan los números, le gusta la estadística, le gusta la bolsa. Está la gente de marketing, ¿ya? Que es otra raza. ¿Eh? La gente de marketing es gente como... En marketing hay harta sociología, ¿ah? Hay harta sociología. Harta psicología también, porque tú tienes que entender cómo comercializar un producto, tienes que enganchar con la psicología de las personas, hacer estudios de eso, la subjetividad, ¿no? A los de finanzas, la subjetividad, chao, no, número, ¿no? Estos otros son más como, tienen esta cosa más como social, no social, como de ciencia social, si tú quieres, ¿no? En la gente de gestión de personas tiene un tema con la psicología muy clara, porque claro, tú estás gestionando personas, tienes que entender los fenómenos de psicología individual y también colectiva, ¿no? Así, entonces, las distintas como, lo que les quiero expresar es que las distintas partes incluso de la mención de administración tienen sabores muy distintos, ¿no? Y hay complementariedad con otras disciplinas también que son muy otras, digamos, ¿no? En el caso de economía también es así, porque la gente que estudia economía hay como 3 tribus también, ¿ya? Una es como la tribu de los profes, ¿no? Que es como la gente que quiere hacer carrera académica, es un poquitito, pero siempre hay como unos 15, 20 que son los ñoñitos, ¿no? Los ñoñitos que quieren ir a doctorarse, quieren ir a Harvard, y eso es uno, y a eso les damos todo lo que quieran y los azotamos contra las paredes, digamos, para que sean de lo mejor posible, meterlo en los mejores programas del mundo, si es posible. Esa es como una tribu más pequeña. Hay otra tribu que es bien grande en economía, que es gente que se quiere dedicar a los temas públicos, a la política o a la política pública. Gente que se quiere dedicar derechamente a la política, o que se quiere dedicar, por ejemplo, a los temas que se hacen en las ONG, ¿no? Por ejemplo, las ONG ambientales, las de género, las de esto, ¿no? Eso también hay mucho de eso, ¿no? Entonces, ahí eso es harto. Hay harta gente que estudia economía que hace eso. Y la otra parte son personas que también que se dedican a las finanzas, pero que se meten por la economía. Como la gente que hace carrera en el Banco Central, la super de banco, y también terminan en los bancos privados, ¿no? Ahí hay como una parte compartida entre finanzas y economía, y también es como otra tribu. Y si uno mira estas 3 tribus dentro de economía, son distintos, pues son distintos culturalmente, además se visten distintos, les gusta distinta música, son como distintos. Son como las tribus urbanas, igual que dentro de administración. Así que hay como una gran variedad en los 3 años finales y se van perfilando las personas, pero está esta malla común al principio. Y la malla común al principio lo que trata es de darle a ustedes unos elementos base, cursos introductorios a todas estas áreas, ¿no? A todas estas áreas. Alguna formación que ustedes necesitan que es común a todas, ustedes necesitan una formación en estadística, en matemáticas, que la necesitan, el tema del inglés, el tema de la expresión también verbal en español, que también es importante, ¿no es cierto? Esas herramientas le damos, y también les damos unos cursos, también lo tengo a cargo yo, que son unos cursos de introducción a las humanidades, ¿no? Al pensamiento, a la filosofía, ¿no? Ustedes tienen que entender cuáles son los parámetros filosóficos con que se mueven las distintas visiones del mundo, que están compitiendo en el mundo que ustedes van a enfrentar, ¿no? Así que nosotros le damos como esa base en los primeros 2 años, y después ustedes como que se meten en las distintas tribus, y ahí como que se especializan en distintas líneas, ¿no? Pero yo les recomendaría a ustedes que, bueno, hay estudiantes que llegan ya sabiendo por dónde quieren ir, digamos, pero lo más, está bien, pero yo diría que lleguen con la disposición a descubrirse más bien, ¿no? Bien inesperado, o sea, yo he tenido estudiantes que llegan así como
A ver, les voy a dar dos casos, que no les voy a decir los nombres porque no corresponde, pero para que se hagan una idea. Un caso de un cabro, digamos, que él quería los negocios, la cosa, los bancos, Sanhattan, la empresa, ¿no? Sector privado, no sé, ¡pum! Terminó de economista haciendo un doctorado y dedicándose a los temas de pobreza, desigualdad, irreconocible, ¿no? ¡Pum! Allá. Y otro caso, una chica, digamos, militante de movimientos revolucionarios, súper, la cuestión, movilizada, los paros, ¡pum! Negocio, terminó especializándose en marketing. ¿Por qué? Porque la gente se va descubriendo también, ¿te fijas? O sea, uno cree que uno es algo, pero en realidad la universidad te ayuda a descubrir que en realidad eres distinto. Y una buena parte de educarse y de crecer y de madurar también tiene que ver con que uno aprende a superar los mitos que hay sobre uno mismo, ¿no? Porque a veces esos mitos no fueron autoría de uno, sino que fueron autoría del entorno, de la familia, de lo que los demás esperan que uno es, ¿no? Y en realidad uno se empieza a dar cuenta, oye, pero yo no soy esto, ¿te fijas? Yo soy otra cosa. Y cuando uno lo logra eso, es muy liberador, ¿eh? Es uno de los momentos más liberadores que uno tiene como persona, cuando uno se da cuenta, esto es lo que yo soy, lo siento papá, mamá, amigo, la verdad, y respeto lo que ustedes son, y ciertamente he aprendido de ustedes, pero yo soy esto, y esto es un poco distinto de lo que ustedes son. Bueno, ese proceso ustedes también tienen que permitírselo, y no plantearse la universidad como simplemente una reproducción de lo que los demás esperan que ustedes sean, ¿no? Ni en términos técnicos, ni de profesión, ni ideológicos, ni de nada, ni culturales, ¿no? Permitirse descubrir lo que uno es, ¿no? Eso también es importante. Profesor, uno de los pilares de la Facultad de Economía y Negocios y de la Universidad de Chile es esta visión global. A propósito, tenemos algunas preguntas que las vamos a abordar de inmediato. Profesor, ¿qué importancia le atribuye usted a las oportunidades de intercambio y de experiencia? La universidad tiene muchos convenios con los 5 continentes, con las mejores universidades del mundo. ¿Qué importancia le da usted a esa vivencia, a esa posibilidad de intercambio que hoy día es cada vez más común? Altísima. Bueno, el COVID interrumpió eso, pero obviamente lo vamos a restablecer. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que todo estudiante que pase por la facultad se pase un semestre afuera. Sería como lo ideal, desde mi punto de vista. O sea, está el tema del idioma que sirve para aprender idiomas, pero también está el tema, mira, está el tema de cómo salir de la casita, bueno, y salir del pueblito, ¿no? Como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Chile es un poquito así, ¿no? Y abrir la cabezota, digamos, y irse a un lugar distinto y darse cuenta de que esas cosas que uno cree que son tan importantes acá en Chile, en realidad son importantes en Chile nomás. ¿Te fijas? Y que el mundo es más amplio, hay muchas maneras de vivir la vida, hay muchas maneras de verlo. Yo creo que es muy valioso, muy valioso. Dentro de lo posible, yo recomendaría a los estudiantes planificarse para ir a hacer un intercambio. Yo creo que el momento ideal para eso es por ahí, por segundo o tercer año. Lo ideal es volver y terminar bien la carrera, digamos, acá, ¿no? Tratar de hacer cursos en otros lugares también, cosas que no se dan tanto acá, digamos, ojalá, cosas distintas, ¿no? Incluso en distintas profesiones podría ser, ¿no? Convalidarlos como electivo. Yo he tenido estudiantes que han ido a muchos países y siempre ha sido una experiencia buena para ellos, digamos, de crecimiento y de maduración, también de hacerse, mira, yo me voy a ir a vivir solo, sola, y chao, digamos, aquí en otro país, no, súper bueno, lo recomiendo, yo sé que es difícil y es caro, ¿no? Pero bueno, ahí hay maneras, hay mecanismos que hay en la facultad para que la gente pueda ahorrar, también entiendo que la facultad ha estado implementando búsqueda como de donaciones para apoyar a los estudiantes que no tienen tantos recursos para ir. La Universidad de Chile también tiene hartos convenios, digamos, que hacen que por último lo único que hay que financiarse es como la estadía, ¿no? Porque los aranceles se convalían unos por otros, en fin. Entonces, yo creo que hay que explorarlo bien, hacerse asesorar por la gente de la escuela de pregrado, que sabe de estos temas, hay gente que se dedica a esto de los intercambios. Hay una semana internacional también que se hacen, ¿no? Hay como unas actividades que hacemos una vez al año, ustedes me corregirán, pero en que se promueve, en que básicamente hacemos que los estudiantes de afuera, ¿no? Los estudiantes que son extranjeros que están visitando nuestra facultad, les cuentan a los estudiantes, ponen como unas casetitas así, y le cuentan a los estudiantes cómo es estudiar en sus países, digamos, como que promueven sus países.
también ahí un poco preguntar, pero yo creo que es una muy buena idea, una muy buena experiencia en el mundo de hoy, al menos pasar un semestre de intercambio. Profesor, y sobre el campo laboral de los ingenieros comerciales, usted lo mencionó al principio, con respecto, por ejemplo, a la robotización. Esta es una pregunta recurrente que nos ha llegado este año de las personas que están pensando en estudiar ingeniería comercial. ¿Cómo se proyecta esto al futuro? ¿Y de qué manera eso puede afectar a la carrera de economía comercial? O incluso, utilizando un poco este pensamiento más disruptivo, tal vez qué oportunidades presenta incluso esa robotización de algunos procesos. Sí, estamos lejos de que hagan robots economistas, digamos. Yo creo que eso está lejos de ocurrir, así que tranquilos, digamos. No, porque lo que ustedes se están educando para ser de la élite intelectual y técnica del país, digamos, donde lo que nosotros buscamos es formar personas complejas, personas que son capaces de entender finanzas, pero también política, entender cultura, pero también religión, entender economía, pero también, ¿me entienden? Eso es y eso, no, la robótica, la inteligencia artificial está, pero a años luz de eso todavía, ¿no? O sea, lo que sí hay es fenómenos de sustitución de tareas rutinarias. Eso sí está ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros que tenemos roles de dirección, de liderazgo, es un desafío, ¿no? Porque efectivamente, claro, si aparece una disrupción tecnológica que sustituye trabajo, ¿no? Como les conté hace 2 años atrás, una huelga en Chile, ocurrió en Walmart, de hecho, porque Walmart iba a introducir unos robots que sustituían a los reponedores. Entonces, bueno, hay una huelga, un acuerdo. La verdad es que eso puede ser muy doloroso y puede pegarle mucho a la gente más frágil, más vulnerable. Entonces, eso es un desafío de liderazgo, desde la empresa, desde lo público, y por lo tanto ahí hay oportunidades para estudiar estos fenómenos, para entenderlo. Robótica, las redes sociales y los ¿cómo se llama? Los sistemas matemáticos que nos seleccionan ahí, que nos manipulan, los temas digamos, de diseño genético, o sea, hay una variedad enorme de impactos súper grandes tecnológicos que son básicamente desafíos y oportunidades para nosotros, digamos, porque tenemos que encontrar respuestas a cómo se gestionan esos cambios. Usualmente la historia nos ha mostrado que los cambios tecnológicos, al final, después de muchas décadas, siempre son buenos, digamos. Como que siempre como que uno no puede, uno como que es muy raro que uno diga, no, y esto fue qué malo que hayan inventado la electricidad. No, la verdad es que no ocurre eso, ¿no? Pero sí es cierto que en el corto plazo, o sea, en el largo plazo es bueno y además tiende a generar más empleo. O sea, ¿no? O sea, al final son puros efectos buenos, pero en el corto plazo no necesariamente. Y ese corto plazo puede durar 20 años. ¿Te fijas? O sea, 20 años puede ser que gente se queda, no tiene nada que hacer. Entonces es un desafío importante para nosotros. ¿Ya? Buenísimo. Profesor, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Rodrigo le pregunta, profesor, ¿qué hábitos de estudio nos recomendaría tomar para mejorar el aprendizaje? A ver, la verdad es que la gente tiene distintos estilos. ¿Ah? Hay gente que estudia de una manera y de otra, pero yo diría que hay una cosa que sí, que es común a los casos exitosos, que es la siguiente combinación. Primero, tenemos que cortarla con esto que ustedes deben estar acostumbrados al colegio de que uno deja todo para última hora. Eso en la Universidad de Chile no funciona. Y nos pasa cada rato que entra el mechón, cree que es lo mismo y está en problema al final del primer semestre. ¿Ya? Entonces, aquí, no, pues aquí estamos en una cosa, todos los que van a entrar a la facultad, son usualmente del 10-15% mejor de sus colegios. ¿Ya? O sea, están acostumbrados a ser los mejores, pero en realidad están acostumbrados a ser los mejores en el sistema escolar chileno, que no es tan destacado en el mundo. ¿Ya? Entonces, están, un poquito son cabeza de ratón. Un poquito ya. Bueno, y ahora van a entrar en un lugar en que todos sus compañeros son iguales que ustedes. Entonces, ustedes tienen que empezar estudiando desde el principio. ¡Pum! Si necesitan ayuda, hablar con la escuela de pregrado para que les den los sistemas de apoyo, buscar ayuda, no encerrarse y empezar con la angustia, no, tratar de solucionar el problema antes, al principio, ¿no? En el inicio.
Tener tolerancia al fracaso. A veces uno se va de bruces, digamos, se da en la cara con algo, bueno, repite, ¿no? El famoso dicho eso, ¿no? Falla una vez, falla otra vez, falla mejor la próxima vez, ¿no? Así se aprende. Todos los que hemos llegado, yo llegué hasta MIT a estudiar un doctorado, a mí hubo ramos que me costaron, y me costó superarlo, hubo momentos en que me asusté, y tuve que dar vuelta a cosas. Todos hemos pasado por eso, gente que le fue pésimo y después se levantó, pero hay que mantener el esfuerzo, mantener el esfuerzo. Y lo otro es tener la certeza de que siempre va a haber en las materias que uno se estudia, siempre va a haber materias que a uno le gustan y las que no le gustan, ¿ya? Y las que le gustan uno tiene que meterse a fondo y estudiarla y aprenderla y que formen parte de uno, pero también hay que estudiar las que no le gustan. ¿Saben por qué? Porque en la vida uno no solamente hace las cosas que le gustan. Y parte de lo que estamos haciendo los profesores es educarlos, pero parte de lo que estamos haciendo es testearlo, probarlo. Y nosotros estamos mirando, mira, este cabro hace lo que le gusta, pero no hace lo que no le gusta. Ya, ahí nomás, ahí nomás. No, pues, ustedes tienen que mostrar que cuando hay algo que no les gusta, también son capaces de disciplinarse, así un poco como cuando uno va al gimnasio, ¿no? A hacer ejercicio. ¿No? Dice, ¿sabes qué va? Yo sé que no me gusta y me cuesta, pero sé que si lo hago, después me voy a sentir bien conmigo mismo. Pues soy capaz de superar esta cuestión, ¿no? Esa también es una mentalidad, hay que tener un poquito como hacerlo con un poquito como un poquito de rabia, así ¿no? Como de ganas de superar una cosa que te quiere decir no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Lo hago igual, lo hago igual. Esa es lo que yo recomiendo como actitudes. Muchas gracias, profesor. Gustavo Ignacio también nos pregunta, profesor, una duda con respecto a la internacionalización de la educación y los intercambios. Siempre se habla de América del Norte y Europa. En Asia y Oceanía, ¿hay escuelas buenas, dice? En No, este caso de sí, por economía. supuesto. De hecho, bueno, hay mucha gente que va a Australia, un lugar muy bueno, con muy buena universidad, en Nueva Zelanda, que además son países súper choros, digamos, y permiten aprender inglés también. Eh, bueno, Europa además es una variedad, o sea, Europa no es Inglaterra, pues, ¿no? Oye, lo que yo sí no le recomiendo, o sea, está bien, si quieren ir a España, vayan a España, digamos, pero traten de ir a un lugar con un idioma distinto. Eso es como un poco fome, eso es como, hoy voy a hacer un intercambio, ¿dónde? En Mendoza, no. Váyanse a Italia, Alemania, váyanse a un lugar raro así, que, ¿no? que les obligue a Holanda, lugares distintos. ¿No? Y Asia también, Japón. Yo he tenido estudiantes que van a Japón, excelentes universidades, de las mejores del mundo. Sofía, la Universidad de Tokio, las tres grandes de China son espectaculares. La Universidad de Tsinghua, que es como el MIT de China. Yo di una clase ahí, es tremenda. La Universidad de Beijing, ¿no? Y Fudan, que se llama, o Pudang, algo así. La de Shanghái, extraordinaria. Shanghái además es a todo trapo, es una ciudad a todo trapo. Entonces, no, absolutamente. Singapur también, excelente universidad. No, hay muchas oportunidades. Si uno se va a hacer, porque una cosa distinta es donde vaya a ser el magíster. ¿Ah? Si vas a ser el magíster o un doctorado, trata de irte a las mejores universidades del mundo, Oxford, Cambridge, Harvard, Berkeley, Chicago, o sea, trata de írtelo, ¿no? Obvio, París. Ahí sí, ahí sí, además que ahí vaya a pasar más tiempo, vaya a pasar 2 años, 4 años, está bien, ahí sí. Pero para un intercambio anda a un lugar distinto, ¿no? ¿Eh? A un lugar raro, bueno, pero raro, ¿no? Distinto, que es una cultura y hay mucho, hay muchas opciones. China yo me iría de todas maneras. Si ustedes se van a dedicar a los negocios, sé, ya casi que la mitad del comercio chileno es con China, y China no va para abajo. No sé si han notado. Así que, no, yo creo que irse a estudiar a las mejores universidades, o sea, hacerse un intercambio, ser amigos en China, no es mala idea, diría yo. Profesor Lucas pregunta, ¿cómo llegó a ser presidente de Codelco? Y si eso fue después de estudiar en MIT o antes. No, pues después, pues yo estudié en MIT cuando salí de la universidad, me fui a estudiar el doctorado en MIT. Y en gran medida terminé de presidente de Codelco porque tuve un doctorado en MIT. Eso es una parte del, ¿no? No, yo llegué a Codelco porque llevaba muchos años teniendo un rol en las políticas públicas, ¿no? Columnas, opiniones públicas, escrito libros, he asesorado candidaturas presidenciales, muchas cosas así.
Y lo que ocurrió es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, la presidenta y en particular el ministro de Hacienda de la época, Alberto Arena, tenían un tremendo problema con Codelco. Codelco se había como desviado del buen camino, como les dije, las cifras no eran buenas, y necesitaban a alguien de confianza para hacerse cargo, digamos, esa es la realidad. Y alguien que supiera y que fuera de confianza. En el fondo necesitaban a alguien como decir, ya, está Óscar a cargo de Codelco, me olvido de Codelco. Entonces, un poco así llegué yo a Codelco. Pero ¿cómo llega uno a ser presidente de Codelco? Uno llega siendo una persona extremadamente capacitada, digamos, ¿ah? Y estudiando muchos los distintos temas de públicos, políticos y económicos de Chile, digamos. Piensa tú que Codelco es una empresa tan grande que no hay ningún tema que no pase por Codelco. Regulaciones ambientales pasa por Codelco. Mercado laboral pasa por Codelco. Hay regiones en que casi toda la economía de la región es Codelco. O sea, completa. Agricultura campesina pasa por Codelco porque las faenas las afectan. Agua pasa por Codelco. Entonces, cuando uno se mete para que uno lo pongan a cargo de una empresa de ese tamaño, pública o privada, esto que digo para Codelco es cierto para el Banco de Chile, Latam, Conchitoro, sí, pues, uno tiene que ser una persona que entiende el país completito, porque todos los temas tienen que ver con la empresa cuando son empresas grandes, ¿ah? Entonces uno tiene que lograr ese nivel de sofisticación y para eso hay que leer, para eso hay que estar dispuesto a ser una persona compleja. ¿Mm? Todas las verdades se tocan, ¿no, profesor? Ahí, Todas las verdades se cuando uno tocan. tiene que aprender de todo, todas las verdades se tocan. Oiga, profesor, también nos pregunta Iván, muy brevemente, ¿cómo llegó a estudiar a MIT? ¿Cómo se dio esa opción cuando estaba en la facultad? ¿Cómo se lo planteó usted? ¿Cómo se generó esa instancia? Eh, a ver, o sea, yo postulé, bueno, yo era un muy buen estudiante, por supuesto, pero hay un proceso formal para irse a estudiar doctorados afuera, digamos. Lo que ocurre es que tú durante destacas en los cursos, te sacas buenas notas, después pasas a ser ayudante de los profesores, ayudante curso, después pasas a ser ayudante de investigación, o sea que escribes paper con los profesores, ¿no? Después haces un magíster en la universidad y los profesores son los que te recomiendan esos lugares, además tienes que dar una prueba, tienes que postular allá y todo. Uno postula a varios lugares, además, porque es muy competitivo, ¿no? A lugares como MIT, Berkeley, Stanford, Harvard, son 5.000 postulantes, digamos, del mundo, entonces, y 50 cupos. Entonces, uno tiene que pelearla. Pero en general nos va bien. Los buenos estudiantes de nuestra facultad entran a los mejores programas del mundo. Entran, visiblemente entran, así que tenemos ese nivel. Pero es un proceso que lo tenemos muy estructurado, ¿eh? Es muy claro en ese sentido. Eh, ya el tema de los magísteres, particularmente los MBA y los magísteres en finanzas afuera, es un poco distinto. Ahí depende de las circunstancias, como que las personas siguen distintos caminos. Hay gente que se van al tiro, otra gente se va a trabajar al sector privado y después vuelve a estudiar para afuera. Es un poco distinto, pero es un proceso bien estructurado. Lo que sí, hay que sacarse buenas notas. Hay que sacarse la mugre estudiando. Si uno quiere llegar a MIT, Harvard y compañía, London School of Economics, tiene que sacarse la mugre. O sea, esto es como Rocky. ¿Ah? Todas las mañanas, 5 de la mañana, huevos crudos, ¿no? Y a la nieve hacer abdominales. Sí, así es la cosa. Y así se logra, ¿no? Ahora, ustedes tienen la edad para eso. Y yo creo que deberían tener entusiasmo para eso, porque si quedan admitidos en nuestra facultad, o sea, básicamente están quedando en un lugar en que muchos quisieran, ¿no? Y créanme que la educación que reciben acá es mucho más cara de lo que les cobran. Como 3 o 4 veces más cara, porque por los profesores, es muy caro. Esto es básicamente subsidiado por todas las cosas que hace la facultad en posgrado, en proyectos. No nos alcanza con la plata del arancel. Ustedes, en el fondo, lo que estamos haciendo es apostar por ustedes. El país, la Universidad de Chile, pública, nos estamos arreglando para meterle a ustedes un recurso para que ustedes sean lo mejor de este país. Entonces háganlo, todos los días. Eso es. Buenísimo, profe, y nos está pillando el tiempo, pero nos quedan Sí, me preguntas. están A ver si esperando las en otra podemos reunión. Buenísimo, a ver si las podemos responder lo más rápido posible. Aquí hay una muy interesante donde dice, usted en un punto mencionó la transversalidad de la carrera, en ambas menciones. Pregunto yo, dice, que soy una persona de letras, ¿qué tantas humanidades, literatura, historia, filosofía, etcétera, hay en la carrera? Particularmente en la mención economía.
Bueno, yo doy el curso de humanidades, yo doy introducción al pensamiento económico y político, ¿ah? Así que si esa persona quiere, le puedo mandar el formulario del curso, van a ver lo que le voy a hacer leer. ¿M? Creo que nunca en tu vida vas a haber leído tantas humanidades. No, claramente esta no es una carrera de humanidades, eso no les puedo decir eso, pero hay un componente importante, particularmente en economía. Están los cursos de introducción al pensamiento, también hay cursos de historia económica, historia del pensamiento, hay harto electivo además que permiten profundizar en distintas áreas, incluso por ejemplo, economía feminista, hay un curso de economía marxista, hay de temas ambientales, en fin, hay una serie de lugares en que se lee más, y muchos de los cursos también del programa tienen ese componente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman el curso de economía política conmigo, que ahora se llama economía aplicada, perdón, yo los hago a ustedes, los hago sufrir con matemáticas como loco, con modelo, pero al mismo tiempo se están leyendo filósofos. Y además le estoy pidiendo que relacionen los filósofos con la matemática. Entonces, eso es esa es la mezclita que usted va a encontrar acá, que no va a encontrar en otras partes. ¿Mm? Matemática con filosofía. Buenísimo. Profesor, la última pregunta. Se repite esta pregunta sobre los libros que usted pueda recomendar. ¿Cuáles son sus imperdibles? No, eso es una pregunta muy complicada. Mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes, niños que están ahí, yo voy a escribir en el chat para hacer esto bien. Ese es mi correo de la facultad, ¿ya? Siéntanse libres de escribirme para preguntarme cosas. Yo les voy a responder o los voy a derivar a donde ustedes quieran. Si usted quiere una recomendación de libros para el verano, amigo, escríbame, me dicen que esté interesado, porque hay miles de libros, pues, de historia, filosofía, por dónde va. Yo necesito un poquito más de información de qué cosas le interesa y yo le hago una recomendación. Buenísimo. Ya, profesor, nosotros, bueno, empezamos ya a acercarnos al cierre, sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook e Instagram como admisionfen.uchile, y que si necesitan obtener más información, bueno, el profesor les mandó su correo, así que los que tengan reales intenciones y preguntas muy específicas, por favor envíenselas al profesor, y si necesitan obtener más información, en www.admisionfen.cl. Profesor Landerreche, antes de despedirnos y a modo de palabra al cierre, me gustaría hacer una última pregunta y que usted también aproveche eso para desarrollar su mensaje final. Profesor, ¿por qué razones, a su juicio, los estudiantes que ingresan a la educación superior este año deberían elegir a FEN? Ya lo ha desarrollado, pero muy en concreto, deberían elegir a FEN de la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que la tienen que elegir porque lo que se vienen son cambios enormes en Chile. Cambios enormes en Chile que requieren estar en el centro de lo que está ocurriendo. Y nosotros siempre hemos estado en el centro de lo que está ocurriendo. Tanto para lo bueno como para lo malo. Yo les conté la historia de Pedro Aguirre Cerda. Hay una parte trágica de nuestra historia, ¿no? Por allá en la época de la Unidad Popular y el golpe, nuestra facultad se dividió en dos. Cuando el país se dividió, nosotros también nos dividimos. Y cuando se une, nos unimos. Y cuando discute, discutimos. Y cuando se pone de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Lo que ocurre en Chile ocurre en nuestra facultad. Así que esa es como mi recomendación. Buenísimo. Bueno, queremos agradecer nuevamente al profesor Óscar Landerreche por su tiempo, buena disposición y en especial a todos y a todos ustedes que nos acompañaron hoy. No se olviden que hoy a las 19 horas a través de nuestra cuenta de Instagram, admisionfen.uchile, tendremos también una transmisión live con una alumna de la carrera de Ingeniería Comercial, la que va a responder todas las preguntas del proceso de admisión. Así que bueno, junto al profesor Óscar Landerreche, les decimos adiós, somos la Universidad de Chile y estamos formando a los líderes del futuro. Así que bueno, buenas tardes y nos vemos en FEN. Muchas gracias, profesor. Que le vaya muy bien. Chao a todos, que les vaya bien a todos también.